Le agradezco a René Delgado, periodista, que esté con nosotros esta noche. René, qué gusto saludarte. ¿Cómo te Javier, va? un gusto para mí. Híjole, qué buena columna te aventaste el sábado de los 50 días de Andrés Manuel 50 López días. Obrador. Ya son la mitad Es la mitad. del primer corte formal. Así es, así es. No, bueno, yo creo que es exactamente lo que estás diciendo, es la mitad, no son los 100 días, No. sobre la base de la tradición política establecida por Eisenhower. Y bueno, es una estación no terminal de parada, ¿no? Sí. Entonces, vamos viendo ahí A ver, cómo... Hay varios elementos que me llamaron mucho la atención del análisis del sábado. Uno, una palabra que repites varias veces, que es la velocidad de las cosas. Ujú. ¿Cómo se ha dado en estos 50 días? ¿Cómo se ha acelerado la comunicación? ¿Cómo se han acelerado los planes? ¿Cómo se han acelerado las intenciones tal vez de mover secretarías, de quitar los excesos en ciertos órganos de gobierno? ¿Qué decir de esta velocidad? ¿Es normal? ¿Es el ritmo que le gusta a Vamos, López Obrador? si te parece, vamos primero por la parte teórica y después A nos ver. vamos a la práctica. Solo hay, hasta donde yo detecto, dos autores importantes que hablan del tiempo, particularmente del tiempo en un gobierno de cambio de régimen. Uno es Juan Linz y el otro que habla de la velocidad en la política es Paul Virilio. Casi nadie toma en cuenta el factor de la velocidad en la política. Son pocos, hay quienes lo practican, pero no lo han detectado como un factor importante. Cuando tú tomas un gobierno y pretendes aplicar cambios, una de tus ventajas es la velocidad. Yo creo esa es la parte teórica. En la parte práctica, yo creo que Andrés Manuel tiene un enorme instinto político y sí ha entendido el valor de la velocidad en su gobierno. A veces creo que incurre en el desbocamiento, a veces creo que la aplica correctamente. Yo por eso digo que en esto hay que correr con pies de plomo, que es una contradicción, pero hay que hacer las cosas rápido, pero con calma. Y creo que en algunas medidas ha acertado, en otras me parece que se ha precipitado, pero no estamos más que a 50, ¿y qué serían hoy? 5 días 55 días. del arranque de 6 años. Y mencionas algo muy interesante que es el tema de los contrapesos, de estas oposiciones que ya veíamos perdidas desde hace varios meses. No nos sorprende este tsunami de información que ha acaparado prácticamente la agenda, que es decía Antonio Nabolón, no el gobierno de López Obrador, sino el presidente López Obrador. Y hacía la diferencia él. Pero también mencionas la pérdida del oído. Sí, de nuevo, la primera parte. Es decir, Andrés Manuel es responsable de muchos actos de gobierno, no de la falta de contrapesos, ¿eh? ¿Por qué? Porque esos tendrían que derivar de la oposición y veo desmantelada a la oposición. Y cuando uno ve la cantidad de agrupaciones políticas que pretenden ser partidos, no alcanzo a ver una que le llegue a hacer mella al propio Andrés Manuel López Obrador, le van a hacer mella, mayor aún, a la propia oposición. ¿Por qué? Porque algunos van a descontar elementos de Acción Nacional, otros van a descontar elementos del PRI, y en esa medida se va a pulverizar aún más ese contrapeso. Eso es lo primero. Lo segundo, sí creo que hay falta de oído, no solo para, no solo sobre los especialistas, sino incluso sobre los colaboradores. Y yo digo que la sordera es el mal que siempre ataca a los inteligentes. ¿Por qué? Porque tienen luces, pero de pronto van perdiendo oído. Sería lamentable que lo perdiera. ¿Por qué? Porque hay veces que la crítica no es para resistir, sino para mejorar. Y de pronto sí me preocupa que se perdiera la importancia del oído para llevar al país por un mejor sendero. ¿Ves voces que lo rodeen? O escuchas voces que lo rodeen en su círculo cercano a un Andrés Manuel que recurra a ciertos personajes dentro del gobierno? Sí, pero me preocupa que pudiera comenzar a ser encapsulado. Porque a veces digo, uno quiere oír la música que más le gusta. Sí.
y no necesariamente la que suena. Entonces, y eso es un mal, se hablaba desde hecho con Miguel de la Madrid del Triángulo de las Bermudas, cómo los más allegados, sobre la base de crear un triángulo, lo desaparecían. ¿Sí? Por ejemplo, le tengo respeto, le tengo aprecio, Genaro Villamil. Ese nombramiento no es solo del presidente, también lo sanciona el Senado de la República, pero la forma en que es presentado, pues verdaderamente uno dice, no se ha entendido el mecanismo o qué pasó, porque el nombramiento del director del sistema pasa por el Senado. El nombramiento del director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa pasa por el pleno de los embajadores de los países que integran el instituto. No es que lo designe. Entonces ahí de pronto uno dice, ¿qué pasa, no? Son cosas procedimentales, pero que dejan ver que de pronto no hay un dominio de ellas. Con tu oficio periodístico de muchísimos años, ¿qué piensas de estas conferencias matutinas? El tema de las conferencias matutinas. Se dice no estar todos los días, estar 2 horas frente a la prensa 2 días, no necesariamente significa comunicar bien. ¿Qué decir de este ejercicio al cual estamos desacostumbrados? Pasamos por 12 años, 18 años en donde pues era imposible sacarle una gota de información directamente al presidente. A ver, yo creo que hay que distinguir las cosas. Yo creo que él comunica muy bien, informa muy poco, que no es lo mismo. Claro. Es decir, yo creo que él está muy claro de la capacidad de comunicación que tiene, particularmente con los sectores sociales que le significan, pero no la tiene con lo que diríamos el círculo rojo. Y en esa medida, tú y yo estamos más bien acostumbrados a trabajar con información. Sí. A veces uno la echa de menos la información, pero comunicación la tiene y muy buena. Entonces es pedir el tema de la información, exigir y hacer el trabajo periodístico de este lado. Esa es nuestra chamba, de nuevo. Es decir, él podrá decir lo que quiera, podrá fijar la agenda, de nuestro oficio estará también Contrarrestar. investigar. ¿Y cómo lo has visto en estas conferencias matutinas? Mira, a mí me sorprende mucho. Hay a veces algo de información, no siempre, pero el tipo ha logrado lo que pretende. Él fija la agenda, él establece los temas y ese es dominar el territorio, en este caso de la comunicación. Me gustan, no me gustan, pero pues, el problema aquí no es de gusto o disgusto. El problema es si ve el momento por el cual pasa la prensa. Es muy complejo. Es decir, cada vez sus ingresos son menores, se aplican recortes en distintos medios de comunicación cuando hay más información. Entonces, tienes uno que destacar a 1 o 2 reporteros para que manden en tiempo real, pero también para que estén oyendo lo que se está diciendo. Entonces veo muchos colegas que al tiempo que están oyendo están mandando y de pronto no están oyendo lo que se está diciendo. Pero ese es asunto nuestro, no de él, de nuevo. Es una exigencia, pasando y abriendo esta puerta de la labor periodística, es una exigencia distinta al periodismo mexicano, lo vivido por el sexenio de Enrique Peña Nieto y cómo tiene que comportarse con Andrés Manuel López Obrador. ¿O es un oficio que permanece con ciertas bases? A ver, yo creo que el único propósito real que debe de tener el periodismo es el de informar. No, a mí no me gusta mucho el periodismo de causas, porque creo que es la tarea es informar. Porque cuando uno divulga y abre información, democratiza las decisiones, es connatural a la capacidad de decisión, es decir, es connatural a la información democratizar la decisión. ¿Por qué? Porque cuanta más gente esté informada, es más fácil que participe en la toma de decisiones. Ese yo creo que es permanente. Ahora ya le dan una cantidad de causas al periodismo, pero lo básico y fundamental
es eso. Su primera gran batalla, que es el robo de combustible, el huachicol, lo que sucedió el viernes pasado, por supuesto en Hidalgo, esta semana, la manera en la que ha ido a distintos lugares con este plan de dar 8,000 pesos a cada familia dedicada al huachicol y diciendo, por favor, vayan por el camino de la rectitud, los invito a eso. ¿Cómo ha enfrentado esta primera gran batalla, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué te ha parecido? Tocaste muchísimos temas. Sí. Yo no veo mal la ofensiva contra el robo de combustibles. No la veo mal. Ahora, aquí el problema es que ya lo hemos visto. Ve cómo en Puebla, que estaba el triángulo rojo de las tomas clandestinas en los oleoductos, no pinta como antes pintaba. ¿Por qué no pinta? Porque el crimen se trasladó al robo de mercancías. Hay un tramo de 60 kilómetros antes de Puebla que es la tierra de nadie. Sí. Entonces, y lo ha demostrado cabalmente el crimen, cuando tú me atacas en uno de los delitos que yo practico, me corro a otro. Empezamos combatiendo al narcotráfico, después vinieron los secuestros, más tarde la extorsión y el cobro de piso. Entonces tú puedes disminuir un delito, pero no necesariamente la delincuencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el detalle fino de las estrategias. Si se nos corre a otro campo, ¿qué va a pasar? Eso me preocupa mucho. Uno. Dos, lo que pasó el viernes pasado, que es otro asunto que tocaste, yo ayer lo comentaba con los colegas, parafraseando el título del libro de Gabriel García Márquez, la crónica de una tragedia anunciada. Me asombra que no haya ocurrido antes. Explotar, hasta la palabra me sirve, un material explosivo puede concluir en una explosión. Por eso yo decía, empezaron con la fiesta del huachicol y terminaron con el funeral de las cenizas. ¿Por qué? Porque el crimen ha logrado generar una base social que a veces es cómplice, a veces es escudo, pero a fin de cuentas es beneficiaria de la actividad criminal. Esto que ocurrió tenía que ocurrir tarde que temprano. Ahora, entregar 8,000, de 7,000 a 8,000 pesos a las familias pues, sobre la base de distintos apoyos sociales para pretender retirarla de la actividad colateral criminal, puede conducirnos, si esa ayuda no deriva o no concluye en empleo, puede terminar en una competencia entre el Estado y el crimen por ver quién mejora la oferta. Claro, claro. Porque ese es, sí. Es decir, el crimen en eso sabe la importancia de su base. Sí, y hemos leído entrevistas a gente que se dedica a la extracción de gasolina de estos ductos, en donde dicen, bueno, pues yo era policía, pero ganaba 10,000 pesos al mes, ahora gano $25,000. Una entrevista hecha hace año y medio, justamente en este sexenio de Peña Nieto, una entrevista en el Triángulo, justamente que tú mencionas de Puebla, con un ex policía que ahora se dedicaba a extraer ductos y que vendía a 6 o 7 pesos el litro. $25,000 al mes es lo que saco. Entonces, cuidado, porque tiene que estar integrada en una estrategia integral la parte social. Qué importante. Sí. En esta columna que publicas todos los sábados en el diario Reforma, haces un gran apunte, dice, apuntes al final. Y dices, la orden de abrir la declaración 3 de 3 o irse del gobierno cobra sentido cuando se cumple un extremo u otro del señalamiento. Cuando no ocurre nada, quedan mal los implicados como también quien dio la orden. Así es. Específicamente el tema de la 3 de 3, de llegar a este nivel de transparencia tan, pues sí, pregonado por el gobierno, por el presidente, pero cuando vemos estas declaraciones, pues no nos muestran en realidad lo que nosotros querríamos, que es, pues a mí como ciudadano me gustaría saber cómo llegas al gobierno y cómo sales. Muéstrame cómo llegas. ¿Qué decir de esto, de la declaración 3 de 3? A ver,
Estamos Sí. planteando muchas preguntas. No, en una. pues, es que Primero, hay que aprovechar. ¿Eh? el apunte es porque el presidente dijo que aquellos que no la abrieran se fueran del gobierno. Y hasta ahorita quienes no la han abierto siguen en el gobierno. Tienen hasta marzo, ¿verdad? Me parece que es... Entonces, vámonos a los 100 días, al 10 de marzo, que es la fecha en que... Pero ahora sí que yo no lo dije, lo dijo él, uno. Yo no estoy seguro de que la corrupción se vaya a abatir sobre la base de estar generando reglamentaciones, leyes y aparatos que a veces pueden resultar más caras que la propia corrupción. Creo que se ha construido un enorme aparato que hasta ahora no da color del efecto que puede tener en el abatimiento de la corrupción. Entonces, estos ejercicios de haga usted su striptease sin pena delante de todos, yo no estoy muy convencido. Creo que hay un capítulo cultural, un capítulo cívico más importante. Yo por eso digo, poniéndome a la moda con las frases, civismo sí, cinismo no. No. Y no estoy seguro de que tal, digo, ¿por qué 3 de 3? Pongamos 8 de 8 o 10 de 10. Claro. Entonces, híjole, es una... Es un apunte, nada más. Es un apunte nada más. Es un apunte nada más. Así Son es. 4 líneas nada más. Ayer sucedió algo interesante, quedó rebasado por todo lo de Venezuela, en las redes también, distintos temas acapararon la atención, pero sí me gustaría detenerme en la renuncia hecha por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora. Leía un blog muy interesante de Nexos en donde decía este críptico mensaje de la presidenta, expresidenta ahora Yanine Otálora, en donde hablaba de tiempos y de transiciones de un nuevo poder judicial, transiciones de gobierno y de las instituciones. ¿Qué decir de algo que sucedió el día de ayer y que pasó, híjole, un poco inadvertido? A ver, me parece delicado, me parece que el Colegio de Magistrados del Tribunal no ha logrado consolidar su autoridad desde hace mucho. Es decir, acuérdate el caso del Bronco, el caso de Margarita y muchos reveses y palos que le dio el tribunal, Coahuila, que le dio al Instituto Nacional Electoral. No se advierte un espíritu de cuerpo. Y yo creo que la sombra que está detrás del movimiento habido es Puebla. Entonces, cuando uno, es un mandato, ella ocupaba la presidencia, pues que duró muy poco. Sí. Y en esa medida me preocupa que muchas de las instituciones relativamente nuevas que hemos construido no se han consolidado. Muchas. Algunas se han descompuesto. Cuando uno ve los presupuestos de algunos institutos, uno se va de espaldas. Y cómo, sobre la base de la autonomía, se ha construido un discurso de que a mí nadie me toca y yo hago lo que quiero. Eso me preocupa. Cerramos con este último tema. Esta semana escribió Jacqueline Pechard, la que era expresidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, una figura, hay que decirlo, muy relevante en la batalla contra la corrupción, una columna en el diario El Financiero sobre el conflicto de interés. Y la primera línea era: el conflicto de interés también es corrupción. Y hablaba directamente de la relación entre Banco Azteca y el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Daba algunas pistas sobre la presencia de Esteban Moctezuma, sobre la falta de una licitación directa. Otro tema también que se puso sobre la mesa en estos 50 días. Yo creo que hay varias materias que uno quisiera tener más transparencia. Ahora, en algunos casos, regresamos al tema de la velocidad. Sí. Es decir, en algunos casos es evidente que el presidente prefiere tener un gasto en su propia imagen, como es que estás tú mencionando, a cambio de lograr el propósito que pretende. Conectar las pipas
671 pipas o no, a esta velocidad, al costo de no transparentar cómo se hizo, lo coloca siempre en una alternativa. Y él opta por sufrir el gasto de la falta de transparencia. Ahora, hay apuestas que a mí me preocupan más. La de la Guardia Nacional, ¿sí? Pero es evidente que él va sí, y es una cosa que sí me gusta de él, gasta su capital político. Sí. Gasta su capital político. Decían por ahí que es un pésimo jugador de póker porque va a todas con todo. Sí, Y dices, sí. dices no blofeas, no blofeas. Vas. Pero ve lo que nos pasó con Vicente Fox. Sí. Pensó que la popularidad era para acumularse, Sí. y nunca la utilizó. Sí, él la ejerce todos los días. Sí, y curiosamente, eso es un dato que me sorprende, y curiosamente, si no la acrecienta, no la pierde. Que se queda uno azorado. Sí. Pero creo que estamos hablando, no hemos logrado crear un lenguaje común. Bueno, pues es parte de estos temas. Qué bueno que cerramos con el tema de la velocidad, con eso abrimos. Siempre es un placer. Al revés. De verdad, maestro, tenerlo por acá. Gracias, René, No, por estar te esta agradezco noche yo, Javier. con nosotros. ¿Ya viste Roma? Ya vi Roma. ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció? Híjole, me da enorme gusto, no sabes cómo decir, son de los orgullos, los directores, los cineastas que tenemos, a mí me provocan mucho orgullo. En este caso, aún más, tanto porque es producto, ahora sí, producto hecho en México, desde México, por mexicanos, y plantea asuntos de mucho mayor fondo que el simple dato autobiográfico. Tienes razón. Entonces, no, pues estoy muy contento. ¿Te gustó? ¿Viste la portada hoy de Vanity Fair? No. Vanity Fair, a ver, vamos a verla en pantalla. Hoy la portada de Vanity Fair publicó justamente esta portada. Son 11 de los actores que darán de qué hablar en 2019 y bueno, pues parte de estos 11 seleccionados está por supuesto Yalitza Aparicio, fotos tomadas, por cierto, nada más y nada menos que por el Chivo Lubeski. Así que ahí la portada de Vanity Fair, nada más el nivel, por supuesto. Wow. Ahí está el behind the scenes, el detrás de cámaras de estas fotografías. Imagínate que te tome Lubeski la portada de Vanity Fair. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues René, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros nos vamos. Esto fue La Nota Dura. Gracias por estar con nosotros. Pásela bien.